Bueno, siguiendo con nuestros productos que vemos en la materia, en el video anterior yo dije que la norma del producto vectorial A cruz B, su norma era igual a la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿sí? La norma de un producto vectorial tiene una interpretación geométrica. Supongamos, vector A, vector B. Cuando yo hago A cruz B, me da un vector, que acá lo dibujo de esta forma. Obviamente esto va en un tercer plano, dijimos, una tercera dimensión que sale del plano. Esto simplemente para que tengamos una referencia que hay otro vector que es el resultante de A cruz B. ¿Y qué es lo que sucede? Siempre que yo tenga dos vectores dispuestos en un plano, estos dan origen, imaginariamente si hago la proyección paralela a B y paralela A, dan origen a un plano encerrado, ¿sí? Dan origen a una superficie, la cual la puedo calcular, ¿sí? ¿Cómo calcularía esta superficie A que están generando el vector A y B? Como cualquier superficie, se calcula base por altura, ¿sí? Es decir, sería, si yo tomo a A como la base, ¿sí? Entonces, este largo, ¿cuánto vale? La norma de A. Entonces, la base sería la norma de A por la altura. ¿Cuál altura? La altura siempre es una medida, ¿sí? Una longitud, ¿sí? Que se mide perpendicular a la base, ¿sí? En geometría la altura siempre es perpendicular a la base, por lo tanto la altura no es ninguno de estos lados, sino que es esta longitud que forma 90 grados con lo que yo definí como base al vector A, ¿sí? ¿Y cuánto vale esta altura que la he simbolizado con la letra H? ¿Sí? Recurriendo a funciones trigonométricas, yo veo que el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, mediante el seno yo podría encontrar entonces que el seno es h sobre hipotenusa, que en este caso sería el largo del vector b, es decir, la norma de b. Es decir, que el seno es h sobre la norma de b, donde despejando h me queda que entonces h es norma de b por seno del ángulo. Me voy entonces con este despeje de h a la expresión de área, reemplazo y me queda que es a por b seno del ángulo. Es decir, que he encontrado que el área encerrada es norma de A por norma de B por el seno del ángulo, ¿sí? Es decir, es igual a la norma de A cruz B, ¿sí? Es decir, que la interpretación geométrica del producto vectorial es que si al producto vectorial le saco la norma, estoy encontrando el área encerrada por estos dos vectores A y B. Esa es la interpretación geométrica de un producto vectorial. Su norma es igual al área encerrada por los dos vectores que constituyen ese producto vectorial. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, cada vez que hablemos de área encerrada por dos vectores, tengo que acordarme, ¿sí?, relacionarlo con producto vectorial y más específicamente con la norma de ese producto. Perfecto. Y pasando al último producto que nos toca ver, ese que se define como producto mixto, ¿sí? El producto mixto ya requiere de tres vectores, ¿sí? Y hace uso del producto vectorial y hace uso del producto escalar. Perfecto. Fíjense que acá tengo un producto mixto que tengo A punto B, ¿sí?, A escalar B, cruz o vectorial C. Es decir, que en el producto mixto tengo los dos productos que hemos visto anteriormente, escalar y vectorial, ¿sí? El resultado del producto mixto me da como resultado final un escalar, ¿sí? Un número. Bien. ¿Cuál es la interpretación geométrica de este producto mixto? ¿Sí? Fíjense que acá tengo un dibujo un poco chico, pero bueno, no me da más la superficie del pizarrón. Fíjense, tratemos de poner buena voluntad. Acá tengo un vector A, este es el vector B y este es el tercer vector C, ¿sí? Estos dos vectores que están acá en un plano forman un área encerrada, como recién dije acá, forman un área encerrada. Y este tercer vector, ¿sí?, si es que no está en el mismo plano que A y B, vendría a generar una altura, una tercera dimensión. Por lo tanto, si A, B y C son distintos del vector nulo y no son coplanares, ¿sí?, no son coplanares, lo que se genera es un volumen.
encerrado con los tres vectores, ¿sí? Se genera un volumen encerrado. ¿Cómo voy a calcular este volumen encerrado? ¿Sí? Nuevamente, al igual que en el caso anterior, el volumen lo voy a encontrar como, en este caso, área por altura, ¿sí? La altura, nuevamente como en el caso anterior, análogo, la altura no es cualquier altura, sino que la altura es una, ¿sí?, dimensión que va a formar 90 grados ahora con la base, ¿sí? Por lo tanto, la altura no puede ser ni este lado, ni este lado, ni ninguno de los lados de este paralelepípedo, sino que la altura sería lo que forma 90 grados con la base. ¿Y qué es lo que forma 90 grados con la base? Si yo el vector C lo proyecto sobre A cruz B, ¿sí?, donde A cruz B yo sé que es un vector que forma 90 grados con A y con B, la proyección de este vector C sobre el vector AB me está dando la altura, ¿sí? Me está dando la altura de este paralelepípedo. Bien. Y esta altura h, fíjense que si el vector C junto con el vector A cruz B, entre ellos dos tengo un ángulo que acá he denominado alfa, ¿sí?, yo puedo encontrar que acá se forma un triángulo rectángulo, ¿sí?, que tengo respecto de alfa, este es su cateto adyacente, este es su cateto opuesto y este es su hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de alfa me está relacionando cateto adyacente con hipotenusa. El coseno de alfa entonces me está relacionando la altura con la norma de C. Por lo tanto, h lo puedo expresar como C, norma de C, por coseno del ángulo. Recordemos que este ángulo alfa puede tener cualquier valor y este coseno entonces puede llegar a ser negativo. Con lo cual, como es una altura, una dimensión que no puede ser negativa, le ponemos las barras de valor absoluto, diciendo que siempre va a ser positivo. Yéndome entonces nuevamente después a la expresión de volumen área por altura, el área, como ya sabemos, va a ser A cruz B de estos dos vectores que están acá en el plano, multiplicado por h, que me acaba de dar norma de C por coseno del ángulo, todo esto entre barras de valor absoluto, porque el volumen tampoco puede ser negativo. Y fíjense que ¿qué me quedó? Norma de A cruz B por norma de C por el coseno del ángulo. ¿Esta expresión a qué se parece? Dos vectores y el coseno. Es la expresión de un producto escalar. Recuerden que el producto escalar de A cruz B, que era norma de A por norma de B por el coseno del ángulo. En este caso, que es norma de A por B, norma de C por el coseno del ángulo, que coseno del ángulo alfa es el que forman los vectores A cruz B y C. Es decir, que esto es un producto escalar entre el vector A cruz B y el vector C, ¿sí? Este es un producto escalar acá en el medio, ¿sí? Producto escalar, ¿sí? Nuevamente no me escribe el fibrón, pero hay que mantener en claro que acá iría producto escalar, ¿sí? Producto escalar. Bien, entonces acá tengo que ese producto escalar de A cruz B con C, como va con barras por ser el volumen, que no puede ser nunca negativo. Estos paréntesis los puedo obviar, entonces directamente queda que el volumen es A cruz B punto C, que será lo mismo que si yo dijese A punto B cruz C, es decir, directamente el volumen es el producto mixto, ¿sí? Es decir, que yo puedo encontrar el volumen encerrado por tres vectores a través de el producto mixto y obviamente sacándole su valor absoluto, porque el producto mixto puede llegar a dar negativo. Lo que no puede dar negativo es un volumen, por lo tanto siempre va a ir con barras, ¿sí? Entonces esa es la interpretación geométrica de producto mixto, es igual al volumen encerrado por los tres vectores, con las condiciones iniciales que dijimos que los tres vectores no son coplanares. Si llegan a ser los tres vectores coplanares, mi producto mixto va a dar 0 y por lo tanto no voy a tener volumen encerrado. Es decir, no tendría esta tercera dimensión porque no tengo un vector que salga del plano A a B, por lo tanto no tendría un volumen encerrado y solamente podría a lo sumo generar un área encerrada. Bueno, esa sería la explicación entonces geométrica de producto mixto.